Nosotros vivimos en un tiempo donde sufrir es visto como algo extraño. El sufrimiento lo vemos como algo que tenemos que evitar a toda costa. Algo que interrumpe la vida normal del ser humano. Pero cuando venimos a la palabra de Dios, descubrimos que el sufrimiento no es algo que irrumpe la vida del ser humano, sino que es parte de lo que Dios diseñó para el ser humano. La iglesia de Cristo a lo largo de la historia no ha sido una iglesia exenta de dolor. Siempre ha existido la oposición, siempre ha existido el rechazo. La iglesia ha sido probada, ha sido una iglesia perseguida, afligida. Sin embargo, ha sido una iglesia que ha permanecido firme. Hay cristianos que piensan que si hacen lo bueno, si obedecen, si caminan correctamente delante de Dios, van a estar exentos de la dificultad. Pero eso no es lo que la enseñanza bíblica nos transmite, ni es la realidad que vemos en la vida de los santos. Desde el libro de los Hechos, prácticamente desde sus primeros capítulos, la iglesia comenzó a experimentar persecución. Y desde ese momento, la iglesia no ha dejado de ser perseguida en algún lugar del mundo durante los últimos 2000 años. De hecho, el sufrimiento ha sido tan normal para el pueblo de Dios en muchos contextos que ha llegado a ser visto como algo cotidiano, algo que esperan, algo que es tan ordinario como el sol que sale por la mañana sin que nadie se sorprenda. Y nosotros en muchos casos no estamos acostumbrados a pensar de esa manera. Nunca pensaríamos que el sufrimiento es normal. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa es otra. Nosotros pensamos que si Dios está con nosotros, entonces el sufrimiento debería desaparecer. Pero la Escritura enseña lo contrario. La palabra de Dios nos muestra que Él no siempre libra del sufrimiento, pero sí nos sostiene en medio del sufrimiento. Él no siempre quita la prueba, pero siempre está presente en la prueba, obrando bajo su propósito. Pedro, en esta carta, está escribiendo a cristianos que estaban viviendo esa realidad. De hecho, cuando usted comienza la carta, dice que esta carta está dirigida a los expatriados, gente que había perdido todo, que habían abandonado su tierra a causa de una persecución. Y él no les dice, escapen. Él no les dice, todo va a mejorar. Más bien, él les enseñó a vivir en medio de ese sufrimiento. Porque el problema no es simplemente el sufrimiento en sí mismo, sino más bien la manera en cómo nosotros respondemos a ese sufrimiento. El problema no es saber sufrir, no entender el propósito, no ver a Dios en medio de la aflicción. Y es por eso que este texto nos confronta a una verdad. Una verdad que quizás puede convertirse en contracultural porque va contraria a la manera de pensar del hombre, pero que es absolutamente necesaria para la vida cristiana. Y es que tu sufrimiento no destruya tu esperanza, sino que la adorne.
que tu sufrimiento no destruya tu esperanza, sino que la adorne. Quizás ahora no me lo entiendes. Voy a ir explicándolo paso a paso. Para el cristiano, el sufrimiento no es extraño. Pedro le está escribiendo a una iglesia o que está siendo perseguida o que está a punto de ser perseguida. No era una audiencia que se encontraba frente a un televisor o frente a un celular escuchando una prédica, no. No es una audiencia que no tenía presión. Es una iglesia que está viviendo bajo la tensión espiritual, social, política y posiblemente persecución física por causa de su fe. Y en ese contexto, Pedro hace una pregunta, digámoslo así, retórica, cuando él dice, ¿quién le va a hacer daño a ustedes si ustedes demuestran tener celo por lo bueno? Inmediatamente, él mismo hace la excepción. Pero aún así, sufren por causa de la justicia. Note lo siguiente. ¿Quién le va a hacer daño a ustedes? Versículo 13. Si demuestran tener celo por lo bueno. ¿Cómo es posible que los hijos de Dios sufran si hacen las cosas bien? Y dice Pedro, aún así, haciendo lo bueno, nosotros sufrimos por causa de la justicia. Es como si Pedro dijera, el término general es hacer el bien, trae consecuencias favorables, pero no siempre. Y cuando no sea así, no te sorprendas. Cuando hacer lo bueno te traiga consecuencias desfavorables, no te sorprendas. De hecho, más adelante ahí en el capítulo 4, versículo 12, él dice, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Mi hermano, el sufrimiento no es extraño, no es algo fuera de lugar, no es algo inesperado en la vida cristiana. Nosotros necesitamos ajustar nuestra teología porque muchos cristianos están viviendo desconcertados, confundidos e incluso frustrados por algo que Dios nunca prometió evitar. Amén. Dios no prometió evitar el sufrimiento. Dios nunca dijo que los justos no iban a sufrir. Y si alguien dudara de eso, lo único que tiene que hacer es mirar a Cristo clavado en una cruz. El único hombre que vivió una vida perfectamente justa terminó clavado en un madero. Y eso por sí solo desmonta cualquier idea equivocada sobre el sufrimiento. Toda gloria futura implica que el hombre pase por sufrimiento. Por eso los profetas no entendían las profecías acerca del Mesías. Porque muchos de ellos decían, no es posible que el que viene a salvar venga a sufrir. No es posible que el Mesías venga a vivir una vida de sufrimiento. Y hay una realidad. Desde el inicio de la iglesia, el sufrimiento ha estado presente. Hechos capítulo 8, versículo 1. Nos dice la Biblia que después del martirio de Esteban, comenzó una gran persecución contra la iglesia. Y desde ese momento la iglesia no ha dejado de ser perseguida. A lo largo de más de 2000 años de historia, en diferentes regiones del mundo, los cristianos han sufrido a causa de Cristo. De hecho, se afirma que uno de los grupos más perseguidos en la historia ha sido el pueblo cristiano. Y sin embargo, en muchos contextos actuales,
especialmente donde las iglesias están cómodas, hemos desarrollado una perspectiva equivocada. Pensamos que la vida cristiana debe ser libre de conflictos, libre de oposición, libre de dolor. Pero Pedro nos está enseñando que eso no es así. Aquel mismo Pedro que no quería que Jesús sufriera, aquel que se enfrentó a Cristo para decirle, no voy a permitir que tú sufras, hoy está reconociendo que el sufrimiento es necesario. Y Dios tuvo que tratar con Pedro. Él está preparando a la iglesia no para evitar el sufrimiento, sino para enfrentar el sufrimiento correctamente cuando llegue. Y hay algo muy profundo aquí. Cuando tú sufres por causa de hacer lo bueno, eso no es evidencia de que Dios se alejó de ti. Es evidencia de que tú estás caminando con Él y en dirección correcta. ¿Por qué? Porque ese tipo de sufrimiento te identifica con Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 20. Mire lo que dijo Jesús. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mi hermano, el sufrimiento por hacer lo bueno no es una anomalía. Es algo que es una expectativa en el reino de Dios. No es algo que llega así de momento y nos interrumpe la comodidad. Es algo que forma parte de nuestra vida. Y cuando entendemos eso, nuestra manera de pensar cambia. Porque ya no nos sorprendemos por el sufrimiento, sino que estamos preparados para cuando venga el sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Y ya no interpretamos el sufrimiento como fracaso, sino como Dios obrando a través de él. Porque al final sufrir por causa de Cristo no significa que tú estás derrotado. Es una señal de que te estás identificando con aquel que sufrió primero por nosotros. Sufrir por hacer lo bueno es una bendición. Parece una afirmación que humanamente hablando resulta difícil de procesar en nuestra mente. Pero mire cómo dice Primera de Pedro 3:14. Pero aun si sufren por causa de la justicia, bienaventurados son. Mire que Pedro no está minimizando el sufrimiento. Pedro está reinterpretando el sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Porque recuerde que toda la escritura es inspirada por Dios. Porque desde nuestra lógica, sufrir es lo peor que nos puede pasar. Sufrir es algo negativo. Pero desde la perspectiva de Dios, sufrir por hacer el bien es una bendición. La palabra que Pedro utiliza es bienaventuranza. Implica ser favorecido por Dios. Es decir, hay un tipo de sufrimiento que coloca al cristiano en una posición especial de gracia delante de Dios. Y eso no es un pensamiento que Pedro tenía así porque sí. El apóstol Pablo ya lo había dicho cuando le escribió a los filipenses en el capítulo 1, en el versículo 29. Porque a ustedes, dice la Biblia, se les ha concedido no solo el creer en Él, sino también que padezcáis o que sufráis por Él. Sufrir por Cristo no solo es algo permitido, sino que es algo concedido. Dios nos da la oportunidad de sufrir por Él. Y eso cambia completamente nuestra manera de pensar. Porque ya no es algo que simplemente Dios tolera. Es algo que Dios te otorga como parte de tu vida cristiana. Y la razón es muy profunda. Y es que el sufrimiento nos ofrece una oportunidad única
que no tendríamos de otra manera. Uno, nos ofrece la oportunidad de estar cerca de Cristo. Porque sí, el ser humano tiene algo en común, y es que lo único que lo acerca a Cristo es el sufrimiento. ¿O no se ha dado cuenta de que cuando sufrimos es cuando corremos a buscar al Señor? Pero mientras estamos bien, no lo buscamos. Y uno como pastor, uno analiza la iglesia, y eso es algo común en el cuerpo de Cristo. Gente que cuando lo tiene todo no se aparecen por la iglesia. Gente que cuando está en sus buenos momentos no buscan al Señor. Pero recuerde lo que aprendíamos hace un momento. Debemos ser agradecidos en todo. Entonces, el sufrimiento nos da la oportunidad de estar cerca de Cristo. Y nos ofrece también la oportunidad de mostrar a Cristo. Demostrar que Cristo es digno. No solo cuando todo va bien, sino cuando también todas las cosas parece que se estuvieran derrumbando. El sufrimiento pone en evidencia el verdadero valor de Cristo en nuestra vida. ¿Cuánto vale Cristo para nosotros? Porque cualquiera puede decir que Cristo es valioso cuando no ha perdido nada, pero cuando perdemos todo, cuando hay dolor, cuando hay aflicción, ahí se prueba la autenticidad de nuestra fe. Ahí se prueba lo que confesamos. Si es que en realidad Cristo vale algo para nosotros. Además, mis hermanos, el sufrimiento hace visible el evangelio. Porque cuando el cristiano responde de una manera distinta a cómo responde el mundo al sufrimiento, bendiciendo en lugar de maldiciendo, perseverando en lugar de rendirse, el evangelio se vuelve tangible. Pero hay algo mucho más profundo. El sufrimiento nos hace experimentar la gracia de Dios. Y Pablo lo dice allá en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. En otras palabras, iglesia, cuando tú llegas al límite, Dios comienza a mostrar su suficiencia. ¿Cuán suficiente es nuestro Dios? Te lo repito, cuando tú llegas al límite, Dios comienza a mostrar su suficiencia. Y el apóstol Pablo nos está recordando que la gracia de Dios no solamente es suficiente, sino que es adecuada para sostenernos en medio de nuestra fragilidad. Cuando el hombre reconoce su debilidad, deja de confiar en sus propias fuerzas y empieza a depender completamente de Dios. Cuando reconocemos que no podemos solo, es cuando empezamos a depender de Él. Y es precisamente en ese punto de quiebre donde el poder de Dios se manifiesta con claridad, con eficacia. Lo que para nosotros parece algo limitado, humanamente hablando, se convierte en el escenario para ver la gloria de Dios. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Es el medio, el sufrimiento es el medio por el cual Dios nos revela que Él es verdaderamente suficiente. Que lo único que necesitamos es su gracia para poder resistir. Y en la medida en que nuestras cargas aumentan, la gracia de Dios aumenta. El apóstol Pablo lo dijo así en su segunda carta a los Corintios, por allá en el capítulo 1, cuando dice que conforme sea nuestro sufrimiento, así será el consuelo que Dios trae para nosotros. Y en la medida en que la debilidad se hace evidente, el poder de Dios se hace mucho más real. Por eso, mis hermanos, desde la perspectiva divina, el sufrimiento no es algo que tenemos que soportar. Es un medio por el cual Dios da a conocer quién es Él a sus hijos. Amén.
Señor, yo quiero conocerte, oran muchos. Señor, yo quiero conocerte. Cuando viene el problema, cuando viene la adversidad, entonces dicen, así no, Señor. Porque es que queremos conocer a Dios en lo bueno, pero no en lo malo. Y en la Biblia tenemos ejemplo de eso. El mismo Satanás le dijo a Dios con respecto a Job, Job es así de bueno porque tú le has dado todo. Quítale todo a ver si él va a ser igual de bueno. Pero Dios conocía el corazón de Job. Y Dios le dijo, bueno, quítale todo. Lo único que te pido es que no lo mates. Job fue un hombre que experimentó todo sufrimiento. Y aún así, después de todo ese sufrimiento, le dijo al Señor, Señor, conozco que todo lo puedes. Había cosas en mi vida que sabía de ti, pero no las entendía, pero ahora mis ojos te ven. Después de pasar por el sufrimiento, fue que Job vino a conocer a Dios a plenitud. Si tú le pides al Señor que quieres conocerlo, no se te haga extraño que vengan luchas, pruebas o adversidades, porque esas son las que nos acercan a Cristo. Esas son las que nos hacen depender de Él. Y ahí empezamos a entender que el sufrimiento no nos está quitando algo, nos está dando algo. Nos está dando la oportunidad de acercarnos más al Señor, de conocer su gracia, de estar más cerca de su presencia. Por eso, mis hermanos, sufrir por la justicia, sufrir por hacer lo bueno, no es algo contradictorio en la vida cristiana. Es un privilegio que nos muestra a Cristo. Es un privilegio que expone el Evangelio y que profundiza en nuestra comunión con Dios. Y cuando tú comienzas a ver el sufrimiento de esa manera, no solamente lo vas a tolerar, vas a empezar a entender que en las manos de Dios, incluso el dolor más fuerte tiene un propósito eterno con tu vida. Incluso el sufrimiento más grande por el que estés atravesando hace parte de un plan que Dios ya determinó para ti. Cuando veas tu sufrimiento y no encuentres razón alguna, mira a Cristo. Contémplalo en la cruz, allá dando su vida, sufriendo por nosotros. Ahora, la manera en que nosotros respondemos al sufrimiento demuestra si Cristo es o no es el Señor en nuestras vidas. Primera de Pedro 3:15. Dice Pedro, si no, santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Y ese es el eje central sobre el cual gira todo lo demás. Pedro no comienza hablando de argumentos, ni de defensa, ni de una conducta externa del hombre. Él comienza hablando del corazón, porque todo lo demás fluye ahí. Cuando la Biblia habla del corazón, está hablando del centro del ser humano. Pensamientos, emociones, voluntad. Y es ahí donde Cristo debe ser entronizado como Señor. Cristo debe ser el Señor en mis pensamientos. Cristo debe ser el Señor en mis emociones. Cristo debe ser el Señor en mi voluntad. Y te voy a parafrasear la palabra Señor con algo sencillo. Señor significa el que manda. Cristo debe ser el que manda en mis pensamientos. Cristo debe ser el que manda en mis emociones y en mi voluntad. Es ahí donde Él debe ser puesto como Señor. Santificar a Cristo significa separarlo, darle un lugar único, darle un lugar supremo, darle un lugar exclusivo.
Significa que Cristo en nuestra vida no debe competir con nada. Y eso implica que Cristo no es simplemente una parte de tu vida. Cristo es quien gobierna completamente tu vida. Y eso incluye el sufrimiento. Porque muchas veces aceptamos el señorío de Cristo en lo que nos conviene, pero luchamos con su señorío cuando Él permite la aflicción. No es posible que Dios permita eso. Dios es un Dios bueno. ¿Cómo así que estoy sufriendo si tengo un Dios que todo lo puede? Pero el texto nos lleva a entender que Dios no solo gobierna cuando cosas buenas nos ocurren. Dios sigue siendo Dios cuando las pruebas llegan a nuestra vida. Y eso significa que ni tú ni yo elegimos el tipo de sufrimiento que queremos atravesar. Ojo con eso. Ni usted ni yo elegimos el sufrimiento o el tipo de sufrimiento que queremos atravesar. No elegimos la forma, no elegimos el momento, no elegimos la fuerza con la que ese sufrimiento nos va a atacar. Pero sí somos responsables de cómo respondemos cuando viene el sufrimiento. ¿Y sabes algo? La respuesta que la palabra de Dios nos dice que debemos tener ante el sufrimiento es una respuesta que refleja el carácter de Cristo en medio del dolor. El cristiano, cuando sufre, debe responder con sumisión. Así como Cristo se sometió al Padre cuando le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, Lucas 22:42, sino la tuya. Cristo en medio del sufrimiento se sometió al Padre. Y esa debe ser la primera forma de responder, sometiéndonos a Dios. Pero también cuando llegue el sufrimiento debemos responder con confianza, entendiendo que Dios sabe lo que está haciendo, que Él no pierde el control, que sus caminos son perfectos, aun cuando no lo entendemos. Y el cristiano debe responder con gozo ante el sufrimiento. Y no porque el dolor sea placentero, sino porque hay un propósito mayor detrás del sufrimiento. Debemos entender que Dios tiene un propósito, que nada de lo que ocurre en la vida del cristiano es accidental, sino que todo está siendo usado por Dios para formar a Cristo en nosotros. Y eso es lo que vemos en la vida de Job. En medio de su pérdida, él pudo decir: el Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Al final, la manera en cómo tú respondes al sufrimiento revela quién es el que está gobernando en tu vida. La forma en cómo tú respondes al sufrimiento revela si Cristo es verdaderamente tu Señor o si solo es una parte importante de tu vida. Mas muchas veces no lo es todo. Porque cuando Cristo es el Señor de tu vida, incluso el sufrimiento se somete a la autoridad de Cristo. Y tu vida comienza a reflejar que Él reina en tu corazón. No solo donde te sientes cómodo, sino también en medio de tu aflicción. Entonces, mi hermano, el sufrimiento pasa a ser una oportunidad para defender nuestra esperanza. Por eso dice ahí en el versículo 15, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Esta instrucción no fue dicha al azar. Esta instrucción fue dicha en medio de un contexto específico. Los cristianos que sufren por hacer lo bueno.
Esa defensa de la que habla el apóstol Pedro ahí del evangelio se hace evidente es en la aflicción. Ahí no está hablando de los que debaten o de los que hacen apologética del evangelio, no. Ahí lo que Pedro está diciendo es, con el sufrimiento de ustedes pueden hacer defensa del evangelio. Cuando el cristiano está siendo presionado, cuando está siendo maltratado injustamente en su vida, ahí es donde usted comienza a marcar la diferencia en la forma en cómo respondemos al sufrimiento. Y cuando el mundo observa que nosotros no respondemos al sufrimiento con ira, que no devolvemos mal por mal, que no nos derrumbamos en medio del dolor, el hombre se enfrenta a una realidad que no puede explicar naturalmente y surge una pregunta inevitable: ¿por qué tú eres así? ¿Qué es lo que hay en ti que te hace afrontar la prueba de manera diferente? ¿Qué es lo que hay en tu vida que te hace reaccionar tan tranquilamente al dolor? Y es ahí donde entra la exhortación de Pedro. Debemos estar preparados, no improvisando, no reaccionando emocionalmente, sino estar listos para ofrecer una defensa clara, consciente y fundamentada. Pero esa defensa no es meramente intelectual, no es del que más sabe. Es simplemente una explicación bien estructurada. Y la primera defensa es la vida misma del creyente. La forma en cómo tú respondes al sufrimiento es una oportunidad para defender el evangelio que tú has creído. Tu conducta frente al sufrimiento se convierte en un argumento. Tu manera de vivir en medio del sufrimiento se convierte en una evidencia de la esperanza que tú tienes. Por eso allá en el capítulo 3, en el versículo 9, Pedro dijo: no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. De manera que la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos valida lo que confesamos o lo que decimos. Se lo repito, la coherencia entre lo que creemos y cómo vivimos valida lo que decimos. Sin embargo, Pedro dice ahí en el versículo 15: presenten defensa con mansedumbre, con reverencia. Porque es que la forma importa, así como el contenido. La mansedumbre implica humildad, dominio propio, ausencia de ira. La reverencia implica respeto, honor, una actitud correcta delante de Dios y delante de los hombres cuando sufrimos, cuando pasamos por momentos difíciles. No nos rendimos ante el sufrimiento, pero tampoco lo enfrentamos de una manera humana, lo enfrentamos por fe. Y es ahí donde el escritor a los Hebreos dice: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para vida eterna, porque los justos vivirán por la fe. Mi hermano, una vida limpia, una vida sincera, una vida alineada con la verdad que proclamamos, es lo que dice ahí en el versículo 16, teniendo buena conciencia. Cuando hay coherencia entre nuestra conducta y nuestra fe, entonces cualquier acusación del hombre hacia nosotros pierde fuerza. Y los que hablaban mal terminarán siendo avergonzados. Al final, una vida íntegra, sostenida por la esperanza firme en medio del sufrimiento, tiene más peso que cualquier argumento. Porque el mundo puede sentarse a debatir ideas, pero no va a negar nunca una vida que refleja a Cristo. Podrán dudar de cualquier cosa, pero no van a negar lo que Cristo está haciendo en tu vida, porque eso es evidente. Y sabes algo, Cristo es el fundamento
y es el modelo de nuestro sufrimiento. Y es ahí donde el apóstol Pedro, allá en el versículo 18, nos lleva al punto más alto de su argumento, Cristo mismo. Él no termina hablando de conducta, sino hablando de la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que él ha venido diciendo encuentra su sentido final en Cristo Jesús. Él dice allá en el versículo 18, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Ahí está el fundamento. Nuestro sufrimiento no se entiende correctamente si no es a la luz del sufrimiento de Cristo. La única forma de entender por qué sufrimos es mirar a Cristo. Él no es simplemente un ejemplo moral, Él es la base redentora de todo lo que nosotros creemos. Y Pedro describe a Cristo con una precisión profunda. Él dice, el justo, dice ahí en el versículo 18, por los injustos. El que nunca pecó, tomó el lugar de los que vivían en pecados. El que fue inocente, cargó la culpa del culpable. Y eso redefine completamente la naturaleza del sufrimiento. El santo por los pecadores, el perfecto por los imperfectos. El que no debía sufrir, sufrió. Amén. ¿Cómo entonces decimos nosotros, si yo estoy en Cristo no debo sufrir? Él no fue obligado. Su sufrimiento no fue accidental, no fue circunstancial, fue voluntario, fue intencional, fue parte del plan de Dios. Y si Dios permitió que su Hijo sufriera para que nosotros hoy estuviéramos aquí con la esperanza de una gloria futura, ¿cómo es que nosotros no podemos procesar nuestro sufrimiento cuando el apóstol Pablo dijo, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que viene? Y el sufrimiento de Cristo tuvo un propósito claro. Ahí mismo, versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Diga conmigo, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Hubo un propósito. No fue simplemente el dolor. Fue redención, fue el medio por el cual nosotros que estábamos lejos, ahora hemos sido acercados a la presencia de Dios. Por eso es que el sufrimiento visto desde Cristo deja de ser algo vacío, ya no es simplemente una experiencia amarga. Es algo que en las manos de Dios puede tener un propósito grande. Tu sufrimiento tiene un propósito de parte de Dios. Y cuando tú sufres por causa de Cristo, no estás fuera del camino, no te estás desviando. Es que estás siendo conformado a la imagen de Cristo. Muchos quieren ser conformados a la imagen de Cristo, pero en sus glorias, mas no en sus sufrimientos. Pero tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, ellos decían que llevaban la muerte de Cristo por todas partes porque anhelaban no solamente participar de su gloria, sino también de su muerte. Primera de Pedro 2:21. Preste atención a esto. Porque para esto, diga, para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Dígalo, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Quizás alguno que esté empezando diga, yo no sé en qué me metí. Yo no sé ahora a qué vine a ser yo a la iglesia si me están hablando de que voy a sufrir. Mi hermano, esta es la vida del buen soldado. Pablo le dijo a Timoteo, tú sufres penalidades como un buen, dígalo, como un buen soldado de Jesucristo.
Amén. Cristo nos dio ejemplo. Él no solo murió por nosotros, Él estableció un patrón, una forma de vivir y una forma de responder al sufrimiento. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Esto no está en la prédica que preparé, pero es de parte de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Dios, sufrió la cruz. Oiga, Cristo sufrió la cruz porque sabía que le esperaba un gozo mayor. Amén. Y eso cambia nuestra perspectiva. Ahora entonces el sufrimiento ya no es un obstáculo que aparece de pronto en el camino y que interrumpe nuestra paz, sino es parte del proceso mediante el cual Dios está formando a Cristo en nosotros. Señor, yo quiero parecerme a ti, pero no quiero sufrir, Señor. Señor, yo quiero ser como tú. Vaya a los evangelios y lea la vida de Cristo, despreciado por todos los hombres. Ah, no, pero cuando decimos, más Dios a lo sumo lo exaltó y le dio un nombre, sobre todo nombre, Señor, yo quiero ser como tú. Pero no entendemos que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino y se entregó siendo obediente hasta la muerte, y dice, y muerte de cruz. ¿Por qué recalca muerte de cruz? Porque era la peor muerte que podía sufrir un hombre. Cristo no solamente es el modelo de cómo se debe sufrir y de cómo se debe afrontar el sufrimiento, sino que también es el fundamento. Porque no solo seguimos su ejemplo, dependemos de lo que Él hizo. Porque si Él no hubiera sufrido por nosotros primero, nosotros no tendríamos ni salvación ni esperanza. Así de sencillo. Por eso dice ahí en Hebreos 12:2, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz. Cristo vio más allá del dolor inmediato por el cual estaba atravesando. Él vio el resultado final. En medio de su sufrimiento, Cristo vio la gloria venidera. Vio el propósito de Dios cumplido. Y eso elimina cualquier argumento de resistencia en nosotros, porque no es coherente que el Creador haya sufrido por la criatura y la criatura no esté dispuesta a sufrir por su Creador. No es lógico. Eso no encaja con la lógica del Evangelio. Al contrario, cuando entendemos esto, nuestra forma de responder al sufrimiento cambia. Y el sufrimiento deja de ser una carga incomprensible y se convierte en una oportunidad para entonces yo identificarme con Cristo, para declarar con mi vida que Él es digno por encima de todo. Amén. Al final eso nos lleva a una sola pregunta, y es una pregunta inevitable para nosotros. Iglesia, ¿cuánto valoras a Cristo realmente? Pregúntaselo al que está a tu lado. ¿Cuánto valoras a Cristo? Porque esa respuesta no se da con palabras. No, esa respuesta se revela en medio del sufrimiento. Esa respuesta se evidencia cuando la vida nos aprieta. Ahí se nota si en realidad cuánto vale Cristo para mí. Cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Porque si Cristo simplemente es parte de tu vida, si Él es un complemento, si es algo adicional, téngalo por seguro que tu sufrimiento te va a quebrar por completo. No vas a tener cómo sostenerte, porque has puesto tu esperanza en cosas que no fueron diseñadas para sostener tu dolor.
El único que dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, se llama Jesucristo. Por ende, es el único que puede sostener tu vida en medio del dolor. No vas a necesitar refugiarte en ningún vicio, en ningún pecado. Refúgiate en Cristo. Amén. Y yo sé que aquí hay personas que están pasando por momentos difíciles. Hay familias que están atravesando conflictos. Hay matrimonios bajo presión. Hay relaciones rotas. Hay situaciones que humanamente parece que no tuvieran una solución inmediata. Hay incluso hermanos que están lidiando con diagnósticos inesperados, dolores físicos constantes en su cuerpo, procesos largos que desgastan no solamente el cuerpo, sino que también te roban el ánimo, te roban la esperanza. Y algunos están enfrentando problemas económicos. Otros enfrentarán incertidumbre laboral, deudas, puertas cerradas, momentos donde no saben cómo se va a resolver la situación. Y la realidad es que eso produce ansiedad, eso produce temor, eso produce inquietud. O quizás haya otro que esté cargando con luchas internas que nadie conoce. Ansiedad, tristeza, desánimo, pensamientos que te roban la paz, noches largas sin dormir, silencios que duelen, batallas en los secretos que no se pueden expresar. Y es que, ¿sabes algo? En medio de todo eso, la tendencia natural del corazón del hombre es a preguntarse, ¿dónde está Dios? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Qué sentido tiene todo esto que estoy viviendo? Pero el texto que hemos venido estudiando nos muestra algo diferente. El sufrimiento no es la ausencia de Dios, es más bien Dios obrando en nosotros. No es evidencia de que Dios te abandonó, no. Es la oportunidad donde Dios se va a glorificar en tu vida. Ahora, si Cristo es tu vida, si Él es tu tesoro, si Él es tu centro, entonces el sufrimiento cambia de significado. No es que deje de doler, pero deja de ser inútil. Amén. Y pasa a tener un propósito, no desaparece. Porque el sufrimiento no desaparece así por así. Pero cuando lo entendemos, encontramos el propósito que Dios tiene con él. Entonces se convierte ese sufrimiento en una plataforma. Una plataforma donde tú comienzas a mostrar el valor de Cristo, su gracia, su poder. Comienzas a ver cuán suficiente es Cristo en medio de las circunstancias reales y difíciles. Y puedes decir, como le dijo el Señor al apóstol Pablo, tu gracia, Señor, es suficiente para mi vida. Iglesia, cuando tú sufres bien, sí, porque hay gente que sufre mal, pero cuando tú sufres bien, cuando tú perseveras, cuando tú confías en medio del dolor, tú estás diciendo algo sin palabras. Estás evidenciando que Cristo vale más que tu comodidad, Cristo vale más que tu tranquilidad. Cristo vale más que cualquier otra cosa, y entonces es ahí donde tu sufrimiento comienza a adornar tu esperanza. Amén. ¿Se acuerda lo que les dije en principio? Y es el título de esta enseñanza: que tu sufrimiento adorne tu esperanza. Te lo repito. Cuando tú sufres bien, cuando tú perseveras, cuando confías en medio del dolor, tú estás diciendo algo sin palabras. Cristo vale más que tu comodidad. Cristo vale más que tu tranquilidad. Cristo vale más que cualquier otra cosa. Y es ahí cuando encuentras el valor de Cristo en tu sufrimiento, es cuando tu sufrimiento comienza a adornar tu esperanza. ¿Por qué? Porque tú demuestras que tu esperanza no está en esta vida. Tu esperanza no está en que todo salga bien aquí en la tierra, sino en algo mucho más firme y eterno. Romanos 8:18. El Señor nos recuerda que los sufrimientos de este tiempo no se comparan con la gloria venidera.
Y eso significa que hay algo que es infinitamente mayor que cualquier dolor que tú estés pasando en este momento. Hay una realidad futura donde no habrá enfermedad. Hay una realidad futura donde no habrá conflictos, donde no habrá escasez. Dice la Biblia, no habrá lágrimas. Y sobre todo donde veremos a Cristo tal como Él es. Y esa esperanza no es algo que simplemente quedó escrito en un libro. No es algo que sentimos en nuestras emociones o que es pasajero. Es una esperanza viva, dice la Biblia. Es una esperanza de gloria. Es una esperanza que está anclada en lo que Cristo hizo por nosotros. Es una esperanza garantizada por su muerte y por su resurrección. De manera que cuando el mundo te vea atravesar por situaciones difíciles y aún así no perder la esperanza, no rendirte, no endurecerte, ellos van a notar que hay algo hermoso en tu vida. Y aunque no lo entiendan completamente, van a tener que reconocer que hay algo en ti que ellos no tienen. Y es ahí donde tu sufrimiento adorna tu esperanza. Y en medio de todo eso, yo quiero que sepas algo, iglesia. No estás sola. Tal vez hay momentos en los que sientes que nadie entiende lo que estás viviendo. Que ni siquiera puedes poner en palabras lo que cargas. Pero Cristo sí lo entiende. Él no es ajeno al dolor del hombre. Él no es distante a tu sufrimiento. Cercano está Jehová de los quebrantados de corazón, dice la Biblia. Cristo ya lo vivió en carne propia. Hebreos 4:15 dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él también lloró. Él también fue rechazado. Él también sufrió injustamente. No estás hablando con alguien que no sabe lo que es sufrir. Te estás acercando a aquel que experimentó el sufrimiento en su máximo esplendor. Y es ahí donde Hebreos 12:2 nos dice que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Cristo miró más allá del sufrimiento. Cristo miró más allá del dolor, más allá de la angustia. Cristo vio la gloria, vio el resultado final. Y eso es exactamente lo que Él, a través de esta enseñanza, te invita a hacer hoy. No te vine a decir que el dolor no duele, que el sufrimiento no duele. No te vine a decir que ignores tu realidad, sino que aprendas a ver la eternidad, la gloria futura a través de tu sufrimiento. Que entiendas que lo que hoy te pesa, mañana tendrá sentido en las manos de Dios. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y esto es, dice la Biblia, a los que conforme a su propósito Dios llamó. Así que quizás yo no tenga las respuestas todas para tu situación específica, pero sí puedo decirte con certeza, Cristo camina contigo en medio de tu proceso. Él te sostiene cuando sientes que ya no puedes más. Y te está llevando paso a paso hacia una gloria tan grande que hará que todo esto por lo cual estás pasando tenga sentido. Quizás hoy no lo entiendes, pero mañana tendrá sentido para tu vida. Cuando la paciencia haya sido formada en ti y cuando la imagen de Cristo haya sido formada en tu ser, comprenderás que valió la pena tu sufrimiento. Las palabras del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, en el 1, en el versículo 29. Cuando el apóstol Pablo dice, 1:29.
Porque a vosotros se nos es concedido por causa de Cristo, no solo el creer, sino también el que padezcáis por él. Las escribió Pablo en sus últimos días. Después de muchos años de sufrimiento, él vino a comprender que el sufrimiento era un privilegio para los que creen en el Señor. Y hay una palabra que el Señor me ha llevado a decírsela a todo el que está pasando por un problema. El mismo apóstol Pedro, ahí en el capítulo 4, en la primera carta, dice que si es necesario, tendremos que ser afligidos con diversas pruebas. Nunca veas tu sufrimiento como algo inútil si tú has creído en Dios. Porque si has creído en Dios y estás sufriendo, es porque es necesario. ¿Para qué? Puede que Dios quiera formar en ti la paciencia, quiera formar tu carácter, quiere que aprendas a depender de Él. Pero si es necesario, dice la Biblia, si es necesario, tendremos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Y sabe cuál es la única recomendación? Gózate, dice el apóstol Pedro. Gózate. Gózate la prueba. Amén. Y ahí, y únicamente ahí, aplica este dicho que dice, quien lo vive es quien lo goza, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a decir eso del sufrimiento? A la luz de la Escritura. Quien lo vive, se lo goza. Amén. Gózate en medio de la prueba. También lo dijo Santiago. Gózate en medio de la prueba. Parece absurdo, pero con eso evidencias tu esperanza. Con eso sale a relucir que tu esperanza no está puesta en que todas las cosas vayan bien, sino en que un día tendrá fruto. Amén. Así lo dijo el escritor a los hebreos. Cuando pasamos por momentos como la disciplina de Dios, dice la Biblia, se perfeccionará la santidad de Dios en nosotros. Y el apóstol Pedro lo dijo ahí en el capítulo 4, para que sometida a prueba nuestra fe, que es más preciosa que el oro, dice la Biblia, salga en alabanza y gloria al Señor. Amén. Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Dale honra y gloria al Señor. Colócate en pie.